Listo. Bueno, buenos días. Hoy estamos dando el último teórico, que es métodos de estudio de la vegetación. Dentro de los métodos de estudio de la vegetación, nosotros vemos el método florístico de Brown-Blanquet. Este método de estudio de la vegetación es muy importante para estudiar malezas, por ejemplo, en agroecosistemas, o para estudiar pasturas naturales, porque este método nos va a dar la pauta de cómo se encuentra, en qué situación se encuentra nuestro agroecosistema, ya sea en cuanto a situación de malezas o en cuanto a una situación de pasturas naturales, para ver bien qué, por ejemplo, cantidad de pasturas buenas nosotros tenemos. Para aplicar algún método de manejo, es muy importante saber dónde estamos parados con respecto a la vegetación o la biodiversidad de especies, ya sea malezas o de especies, como les decía hoy, en pasturas naturales. Este método en realidad fue aplicado por primera vez por Brown-Blanquet para ecosistemas naturales. O sea, nosotros podemos estudiar una sabana, una pradera o algún otro tipo de pastizales, podemos aplicar este estudio. O sea, sería tanto en ecosistemas naturales como en agroecosistemas, como nosotros vamos a ver los ejemplos acá en el transcurso de la teoría. Entonces, para este estudio de la vegetación, Brown-Blanquet toma caracteres analíticos, los separa, los caracteres que vamos a estudiar, en analíticos y en sintéticos. Dentro de los analíticos, él toma por un lado los cuantitativos y por otro lado los cualitativos. Dentro de los cuantitativos, o sea, los que nosotros le vamos a dar un valor, vamos a cuantificar, tenemos la abundancia, cobertura, sociabilidad y frecuencia. Y dentro de los cualitativos tenemos la estratificación y la periodicidad, que ahí no vamos a tener un valor por eso son caracteres cualitativos. Y después tenemos los que él llamaba caracteres sintéticos, que son la presencia y la constancia. Estas no las tomamos en el campo, sino después se hace el análisis, como vamos a ver más adelante, de los valores que se han tomado en el campo. Sin embargo, los cuantitativos sí, algunos por ejemplo, abundancia, cobertura, accesibilidad se toman en el campo. Entonces, primero, cuando nosotros vamos a hacer este estudio de la vegetación, por medio del método florístico, tenemos que tener una información que es importante para cada relevamiento, la ubicación geográfica, por ejemplo, del lote. Esto se puede aplicar a un cultivo de soja, girasol, a cualquier tipo de cultivo, algodón, arroz, cualquier tipo de hierba, cualquier tipo de cultivo. Entonces, o un ecosistema natural. Entonces, vamos a anotar la ubicación geográfica, que sería, supónganse que vamos a estudiar un lote en la provincia del Chaco, lote algodonero, por ejemplo. Entonces se pone exacta la localidad, la provincia y la georreferenciación. Siempre hoy en día se ubica también se tiene en cuenta la georreferenciación, que va a ser muy importante para estudios posteriores. Y después se anota bien la fecha en que se hacen los relevamientos, el número de relevamiento y la superficie estudiada. También se tiene que anotar el ambiente, o sea, el tipo de suelo, la exposición con respecto al sol, la pendiente, posición topográfica, la altitud, el microrrelieve, los factores bióticos y abióticos que podrían estar ejerciendo una influencia sobre esa vegetación. Y también para el estudio de malezas, que es donde nosotros vamos a centrar nuestros ejemplos de hoy, es
hay que colocar o hay que tener en cuenta la historia de manejo del lote. También la historia de manejo del lote es importante para, por ejemplo, en cualquier agroecosistema que estudiemos, es importante tener esa historia de manejo, porque esa historia va a influenciar en las especies, en la biodiversidad de especies del lote que estamos estudiando. Entonces, para aplicar el método, nosotros tenemos que, nosotros, perdón, tenemos que tener en cuenta que de las condiciones que debe reunir la parcela de observación o el lote que estemos estudiando. Tiene que tener uniformidad. Uniformidad desde el punto de vista florístico. O sea, tiene que siempre tener una determinada combinación de especies que se van a ir repitiendo en toda el área. O sea, nosotros primero tenemos que recorrer el área y después, y si nosotros vemos que hay un cambio muy importante en las especies, entonces eso tenemos que tomarlo aparte, porque ya no está, no tiene esa universidad florística que tiene que tener el lote para realizar el método. Después también tiene que tener una uniformidad fisonómica, o sea, los stands que se están relevando deben tener un igual aspecto, o sea, fisonómico sería, por ejemplo, no podemos mezclar un estudio de un bosque con una sabana, o una maleza de hierba con otro agroecosistema. O sea, tiene que, los stands tienen que tener parecida fisonomía. Y después también tienen que tener uniformidad ecológica. O sea, los factores ecológicos que se pueden apreciar deben regir en toda la superficie. O sea, igual suelo, la misma pendiente, la misma exposición solar, la misma humedad edáfica. O sea, no podemos mezclar un suelo seco con un suelo húmedo, porque va a cambiar mucho la biodiversidad, porque está influenciada por esa condición edáfica. Lo mismo pasa con el tipo de suelo, con la pendiente y la exposición al sol. Entonces, ahora va también el tamaño de parcelas es importante, o sea, las parcelas que nosotros vamos a delimitar en el estudio. Por ejemplo, nosotros si tenemos, o sea, nosotros tenemos esa comunidad uniforme, si es muy extensa, la tenemos que dividir en lo que se va a llamar stand. Esos están, ahí nosotros vamos a aplicar, vamos a hacer nuestros estudios. De acuerdo, por ejemplo, si tenemos un lote de 50 hectáreas, podemos hacer, cada stand puede tener 1 hectárea, entonces vamos a suponer que podemos hacer 3 stands de 1 hectárea, caminamos el lote y decidimos los lugares. O sea, el stand tiene que representar a toda esa comunidad del lote. Esto es importante para lotes grandes, por ejemplo, para lotes de 100, 200, 300 hectáreas. Entonces ahí nosotros determinamos la cantidad de stand que vamos al terminar. De más o menos pueden ser 1 hectárea o podemos hacer un poco más grande. Entonces, primero tenemos que hallar lo que se llama área mínima. Esto es muy importante, determinar bien el área mínima. Nosotros para hallar el área mínima, hacemos en el lote un cuadro de 1 metro cuadrado. O sea, hacemos un cuadrado de 1 metro por 1 metro. Ahí anotamos las especies que aparecen. Fíjense lo importante que es la sistemática, o sea, reconocer las especies. Entonces, siempre va a haber alguna especie que no la vamos a conocer, entonces a esa le ponemos un número y hacemos un ejemplar de herbario para después mandar a algún centro que nos identifiquen o identificarlas nosotros. Pero ustedes saben hacer un ejemplar de herbario, aprendieron, así que tienen que hacer un buen ejemplar
para mandarla a identificar o para identificarlas a ustedes posteriormente. Si las plantas son muy chiquitas y no las conocen, o sea, tienen 2, 3 hojas, están estériles y no las conocen, lo que se puede hacer es, después que se censa, antes no porque van a alterar, también se le pone un número de referencia y se la puede llevar a una maceta y cultivarla hasta que una vez que ustedes ya conocen más o menos las malezas que hay en la región que están trabajando, les va a resultar mucho más fácil poder realizar los censos. Entonces, una vez nosotros, por ejemplo, en ese metro cuadrado, anotamos las especies que aparecen. Por ejemplo, aparecen estas que ustedes tienen en la lista: Amaranthus híbrido, Amaranthus palmieri, Conisa bonariensis, Digitaria insulares, bueno, y así sucesivamente. Entonces, yo anoté esas especies. Acá lo único que tengo que hacer primero para hallar el área mínima es un listado nomás de las especies. Después, duplico el área a 4 metros cuadrados. O sea, extiendo 1 metro en esta cara y después extiendo 1 metro acá. Eso me va a dar un cuadrado de 4 metros cuadrados. Entonces, ahí yo anoto a esta lista que tengo, sigo anotando las especies que se agregan. O sea, si me vuelve a aparecer Borreria spinosa, que ya está acá, no la anoto porque ya está. Lo que hago es, por ejemplo, me apareció hipomeanil que no estaba en el primer listado, entonces esa la agrego. Y ahí voy agregando las especies que aparecen que no estaban en la lista anterior. Entonces, ahí me va quedando ya mi lista de especies. Algunas, como yo les decía, si no la conocen, van a tener un número, o ustedes le ponen alguna característica, aparte del número de la que noten en el campo, para después que la identifican, cambiar ese número por su nombre científico. Entonces, después yo agrando 1 metro más de cada lado, me van a quedar 3 metros cuadrados, o sea, 9 metros cuadrados, 3 por 3. Acá, por ejemplo, no se me agregaron más especies. Quiere decir que yo hallé mi área mínima en 4 metros cuadrados, porque ahí es donde está, esa es el área que me está representando a todas las especies de la comunidad. Entonces, yo digo, bueno, mi área mínima es 4 metros cuadrados. ¿Cómo se sabe el área mínima? Entonces, el área mínima es, yo tengo en las ordenadas, tengo el número de especies, y en las abscisas tengo la superficie de la parcela que voy proyectando. Entonces, primero tenía 1 metro cuadrado, perdón, sí, 1 metro cuadrado, y entonces, no, yo digo, bueno, hay más o menos 13 especies. Después, por ejemplo, cuando agrando, puede haber 18 especies, o sea, se aumentaron las especies, pero después cuando sigo agrandando, veo que ya se mantiene el número de especies, como vimos hoy en la representación esquemática. Entonces yo digo, bueno, acá mi área mínima, si yo hago una curva, va a ser de esta forma. O sea, acá en este valor, la curva se hizo asintótica. Entonces, ahí va a estar mi área mínima, que en el ejemplo que vimos acá eran 4 metros cuadrados, porque ahí se estabilizó el aumento en el número de especies. Entonces, lo que tengo que hacer es, bueno, yo ya hallé mi área mínima, o sea, el área donde yo voy a hacer el estudio. Después, el siguiente paso es hacer el diseño de muestreo. Entonces, yo había decidido que iba a hacer stands de 1 hectárea. Entonces, yo puedo hacer, o sea, en esos stands de 1 hectárea, que son estos cuadrados que ustedes ven en azules, más grandes, ahí yo tengo que decir, bueno, ¿cómo voy a hacer mi diseño de muestreo? Yo ya tengo mi área mínima, que era
de 4 metros cuadrados, y entonces voy a ver si la proyecto al azar o puede ser sistematizado. El sistematizado puede ser en W, que la W es muy buena para determinados cultivos, como por ejemplo algodón, soja, girasol, porque abarca, hace como un barrido más importante, más de la superficie. Después también yo puedo decidir, bueno, con transectas cruzadas puedo obtener bien los datos que necesito, o si no, puede ser en transectas paralelas. O sea, yo hago el diseño que yo veo en ese momento que me va a hacer mejor el estudio. Entonces, ahí eh, ya elijo el diseño con que voy a hacer el muestreo. Entonces, otra cosa importante, yo tengo acá, por ejemplo, un cultivo de arroz. Acá ustedes tienen el borde del lote, margen, acá hay una calle, y más acá está la ruta. Entonces, si yo hago el estudio, si yo comienzo a hacer en el borde, voy a tener una influencia de las malezas que son, ya sea del borde de la ruta o del borde, también de este borde del camino o del borde del margen del lote. Entonces, lo que tengo que hacer es comenzar los muestreos más, dejando más o menos un margen de 5 metros o 10 metros, yo ya voy a ver caminando qué influencia tienen las malezas del borde. Eso después se hace aparte. Es importante saber qué tenemos en el borde porque esas malezas después van a contaminar el lote. Entonces, ahí en el borde se puede hacer un muestreo, pero separado. Entonces, tenemos vamos a empezar a tomar entonces los caracteres. Vamos a comenzar con los analíticos cuantitativos, que decíamos que era la abundancia y la cobertura. La abundancia es, o sea, recuerdan que yo ya tengo, vamos a repasar hasta acá, yo hice el listado de las especies cuando hallé el área mínima. Eso ya tengo en mi planilla listado las especies. Tengo ya mi diseño. Entonces tengo la cantidad de stand que voy a hacer y dentro de cada stand ya tengo un diseño. Supónganse que yo decidí hacer en W. Entonces comienzo a hacer en W representar mi área mínima, que también la tengo hallada, por ejemplo, 10 veces o 5 veces, yo ya voy a ir mirando, porque si no cambia mucho, se pueden hacer repetir menos veces el área mínima en esa W. Para hacer los censos, porque yo ahora lo que empiezo a hacer ya son los censos, propiamente dicho. Entonces, voy a hacer la abundancia, que es el número de individuos de cada especie. Entonces yo en mi listado digo, bueno, por ejemplo, Echinoclea crugale, yo voy a ver si es muy rara, esos valores van de 1 a 5, si es rara, poco abundante, abundante o muy abundante. Y ahí le doy un valor, que ese valor es el valor de abundancia. Y también le voy a dar un valor de cobertura, que es el área que está ocupada por cada especie. Entonces, van también de 1 a 5, desde una cobertura especiable, una cobertura de 1/4 de la superficie, o sea, yo proyecto 1/4 y miro cuánto abarcaría. El valor 3 sería de cobertura desde 1/4 a 1/2, 4 desde 1/2 hasta 3/4, y el 5 ya sería mayor de 3/4. Entonces le tengo el valor de cobertura. Pero para simplificar estos dos valores, Crown Blanquet hace una escala combinada, que es la más práctica para usarla en el campo. Entonces voy tomando un solo valor para esos dos, ya para la abundancia y la cobertura. Entonces, fíjense, acá yo tengo los valores de la escala combinada que van de más a 5. Tengo
mi área mínima, eran de 4 metros cuadrados, y ahí tengo todas las especies mi listado de especies que habían. Entonces, puede ser que alguna en este cuadrado no estén, pero estén en otro. Entonces, esas no le van a aparecer en el primer censo, pero le pueden aparecer en el segundo. Igual que a veces se puede agregar una especie, bueno, pero eso lo tienen que anotar aparte y decir que en un solo censo se encontró una especie. Entonces, vamos a tener en la escala combinada, acá con un ejemplo, nosotros tenemos esta especie. Entonces, ¿qué valor nosotros le daríamos de la escala combinada? Si ustedes leen ahí, ¿qué les parece que sería, qué valor tendría esta especie? A ver, ¿quién se anima a decirme? ¿Nadie se anima? Profe, para mí sería individuos abundantes, pero de muy débil cobertura. Eh, Más o menos. Esto es bastante, eso es lo que tiene este método, que es bastante subjetivo, porque yo lo vería más como un 3, por ejemplo. Porque si vos juntás todas esas plantas, que esto les sirve a todos, gracias por dar tu opinión, fíjense que si ustedes juntan todas estas plantas, le va a abarcar más de un medio, hasta un medio le va a abarcar, ¿estamos? Ocuparía la mitad de la parcela, ¿estamos? De esa área mínima. Entonces iríamos en cualquier número, pero de un cuarto a un medio. Valor 3. ¿Estamos? ¿Están conformes con ese valor? Después tenemos esta especie. Esta especie, fíjense que los individuos, cada individuo tiene bastante cobertura, cubre bastante el suelo, ¿tá? Pero están como más aisladas las plantas, no cubren, mejor dicho, me expresé mal, no es más aislada, sino que cubrirían un cuarto más o menos. Entonces se le podría dar el valor 2, un cuarto más o menos de la superficie. Después tenemos estas dos especies, ahí sí ya iría el más, porque son muy raros, aunque tienen algo de cobertura, pero este, estaría en un valor de más o menos aproximado, y después tenemos esta sola especie que también sería un valor más. Entonces, así es como nosotros tenemos que ir trabajando esta escala combinada que se hace en el campo. Y esto van a ser en cada uno de los censos que ustedes hagan. O sea, si delimitaron, si decidieron que van a hacer van a proyectar 5 veces el área mínima, entonces 5 veces van a hacer este trabajo en cada uno de, de los stands. Entonces, después van a hallar la sociabilidad. La sociabilidad es la manera en que se disponen los individuos de una misma especie. O sea, ya no, en cada censo van tomando todos estos datos en el campo. Entonces, la sociabilidad van a ser individuos aislados, individuos que tienden a vivir juntos pero en escaso número, forman grupos, forman poblaciones o constituyen poblaciones densas en gran número de individuos. Esto para maleza es muy importante, porque las malezas normalmente se distribuyen en manchones. Entonces, es importante saber cómo están cómo se disponen los individuos de cada de las especies, porque eso también nos va a ayudar para después un posterior control de las malezas. Entonces, acá por ejemplo, entonces, ¿cómo se disponen? Fíjense que acá los individuos tienden a agruparse.
Entonces podría ser 3 porque van formando grupos. En este caso, por ejemplo, no están tan agrupados. Entonces ya estarían como individuos aislados, igual que en este caso y en este caso. Entonces, ahí nosotros le vamos dando los valores de sociabilidad. La sociabilidad, ya les decía, es muy importante por el tema de que saber si las malezas se encuentran en manchones o se encuentran aisladas. Ese dato es importante para su control. Entonces, después se anota la estratificación. Si son, en este caso van a ser siempre herbáceas, puede haber alguna arbustiva como maleza, y, si hay estrato arbóreo, arbustivo o herbáceo. Arbóreo más que nada cuando estudiamos vegetación natural, se toman esta estratificación, o sea, ecosistemas naturales. Después la periodicidad, en qué estado de desarrollo se encuentran las plantas. Si están con follaje, sin hojas, en estado de yemas, en estado de floración, en fructificación, en plántulas o en actividad asimiladora. Entonces, la periodicidad también es importante, o sea, el estado de desarrollo de las plantas. No es lo mismo tener una maleza en estado ya de fructificación que en estado de hojas. Ustedes saben, o el estado de plántula. Para el control es más importante tenerlas al estado de plántula, y ya si está en fructificación, ya se están reproduciendo esas malezas, que es lo que nosotros no queremos. Y después están los caracteres sintéticos, que serían la presencia y la constancia. Entonces, estos caracteres sintéticos, la presencia, por ejemplo, esto ya se va a, la presencia y la constancia ya se estudian a escalas mayores. O sea, yo había hecho todos los estudios anteriores en cada stand dentro de un lote. Entonces, yo decidí, por ejemplo, acá 3 stands. La presencia es la existencia de una especie en todos los stands de la comunidad vegetal. Entonces, acá, si yo hice 3 stands, las especies que estén en los 3 stands van a tener un 5, o sea, un 100%. Hay algunas que van a estar en 2 stands, otras que van a estar en 1, o sea, es un porcentaje de acuerdo al número de stands. Y entonces, que yo haya tomado en ese lote. O sea, acá ya estoy comparando a nivel de stand, y voy especie por especie. Entonces, por ejemplo, Quinocloa colona apareció en los 3 stands, entonces tiene un 5, un 100%. Vamos ahí así sucesivamente. Entonces, este dato es muy importante porque yo voy a saber si tengo una comunidad heterogénea o una comunidad homogénea de malezas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo acá en las ordenadas, tengo el número de especies, y en las abscisas el grado de presencia. Yo ya saqué todos los grados de presencia en porcentaje, y entonces, si yo, por ejemplo, tengo un poco número de especies, un gran número de especies, perdón, con una baja presencia, y tengo mucha diferencia en los grados de presencia, como se ve en este esquema, en este gráfico, perdón. Entonces, si tengo mucha diferencia en los grados de presencia, eso me va a estar indicando que la comunidad es heterogénea. Ahora, si yo tengo más o menos parecido los números de presencia, o sea, tengo cantidad de especies parecidas en los distintos grados de presencia, entonces ahí me está indicando que la comunidad es homogénea. Entonces, eso también es un dato importante. Y después tenemos la constancia. La constancia es muy semejante a la presencia, pero ya está a nivel de, puede ser comparando entre regiones o en distintas comunidades de una misma región. Supónganse que yo estoy estudiando malezas de algodón en el Chaco. Entonces, yo hago estos estudios que estuvimos mirando, hago en la localidad de Sespeña,
hago en Pinedo, hago en otra localidad, y así voy haciendo en Las Breñas, por ejemplo, Charata, entonces voy haciendo en distintas regiones del Chaco. Entonces, localidades. Entonces después cuando yo comparo todos esos censos que hice en todas esas localidades, entonces ahí me va a dar el grado de constancia. O sea que ya es a una escala más amplia, porque yo quiero saber si van a haber determinadas malezas que están en todos los cultivos, en todos lados, y hay otras malezas que van a estar restringidas a una región, a una localidad, por ejemplo. A lo mejor hay malezas que van a estar solo en Saspeña, pero después no van a estar ni en Villa Ángela, ni en... Entonces, eso es importante, ¿estamos? Después para estudiar, para hacer diferentes estudios, es importante saber si hay malezas que están en todos lados. Eh, entonces ya esto puede ser a una escala regional. Entonces, si yo voy a tener, si yo tengo, y se mide igual, parecido a la constancia, tiene la misma escala, lo único que cambia es el nivel de estudio, que ya es a un nivel más amplio, a un nivel más regional. Y también el gráfico nos va a mostrar así, si es muy distintos, son los grados de constancia, entonces ahí vamos a tener comunidades heterogéneas a nivel de regional, y si son parecidos vamos a tener comunidades homogéneas, o sea que más o menos están las mismas malezas en todas las regiones, todas las localidades. ¿Estamos? Entonces hasta ahí tendríamos hasta constancia. Y ahora vamos a ver un ejemplo de un monitoreo de malezas en cultivos de algodón. Acá fíjense que está el área mínima, 4 metros cuadrados, y ahí entonces el ingeniero está realizando los censos. En este caso, la imagen se ven censos al estado porque se hace en distintos estados del ciclo del cultivo. En este caso, ya está en un término medio el ciclo del cultivo, y acá ya está en un estado bien desarrollado, ya casi a florecer. Entonces, se van haciendo los censos, se pueden hacer, por ejemplo, al iniciar el cultivo y al finalizar el cultivo. Entonces, de esa manera se hace el monitoreo en las malezas en un cultivo, por ejemplo, de algodón. Entonces, ¿por qué es importante hacer los monitoreos? Porque si nosotros sabemos exactamente qué especies malezas tenemos, cómo se distribuyen, si abundan en cada lote, entonces nosotros podemos hacer un control más específico, podemos hacer un control que no, que no sea hacer una aplicación con una herbicida total como se hace hasta el momento, y entonces se puede ir cambiando ese tipo de agricultura que tenemos hasta el momento. Entonces, si nosotros queremos tener agroecosistemas sustentables, lo más importante es hacer un manejo integrado de malezas. Para realizar entonces, para esto nosotros necesitamos determinar estrategias de control, y más que nada que vayan tendientes a la prevención, y para eso sí o sí necesitamos el monitoreo. Hoy en día se está como se está tratando de cambiar por el tema de malezas resistentes, el manejo de las malezas, entonces se trata de inculcar que se hagan monitoreos. Hay lugares que sí dicen, yo sí hago monitoreo, pero ¿qué hacen? Desde la camioneta miran más o menos qué especies tienen y anotan. Eso no es un monitoreo, porque a lo mejor yo en ese momento voy a tener una especie que no la estoy viendo, que está muy chiquitita, y es la que más problema me va a causar al cultivo. Entonces, el monitoreo, el verdadero monitoreo,
es este que yo les enseñaba recién. Y ahora vamos a ver otro ejemplo, porque a lo mejor no necesitan tomar todos los datos que hemos visto. Nosotros vamos a manejar nuestro monitoreo de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo a lo que estemos estudiando. Entonces, por ejemplo, el método de monitoreo en maleza. Si yo tengo un lote de 15 a 40 hectáreas, yo puedo tener un lote, hago un patrón en transectas, decido eso, cada uno de estos puntos va a ser mi área mínima, o sea, donde yo voy a censar. Decidí estos puntos para esa superficie, entonces es importante también tomar otros datos para malezas, que son, por ejemplo, anotar también si son monocotiledóneas anuales o monocotiledóneas perennes. Por ejemplo, en este caso yo tengo una Digitaria ciliaris, anoto que es una monocotiledonia anual, por ejemplo. Entonces, después voy a anotar si es una dicotiledonia perenne, como lo dirige a grandiflora, por ejemplo, entonces le pongo la DP, que es una dicotiledonia perenne. Esto es muy importante para el control de maleza, porque no es lo mismo tener un lote, una gran cantidad de malezas anuales, que una gran cantidad de malezas perennes. Porque las perennes, recuerden que siempre tiene algún sistema, algún órgano de persistencia debajo del suelo. Entonces va a cambiar mucho el control si yo tengo, si yo veo después que tengo gran cantidad, por ejemplo, de dicotiledóneas perennes, o si tengo mayor cantidad de dicotiledóneas anuales. Va a cambiar mucho cómo yo voy a hacer el control de mis malezas. Y esto nos ha pasado, por ejemplo, cuando nosotros en arroz, con el ingeniero Lobato, dábamos capacitaciones para reconocer especies en el campo y para hacer monitoreos. Algunos productores, cuando hacíamos el monitoreo, nos decían, si yo tenía esto, hubiese hecho otro control. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver, que estos estudios van a hacer que los costos de producción sean menores, porque no voy a estar aplicando agroquímicos en forma indiscriminada, y también a lo mejor estoy errando con los agroquímicos, porque no hice un buen estudio de las malezas. Entonces, también se las clasifica, habíamos dicho, de acuerdo al estado fenológico. Por ejemplo, este es Conisa bonariensis, que es una plántula con 2 hojas. La planta con 3 hojas, por ejemplo, esplegadas, que sería acá 1, 2, 3. Esta no cuento porque no está totalmente desplegada en el quinocroa. Después tenemos el estado, por ejemplo, el Leucine tristachia. Acá tenemos una planta que ya está en macollaje. Y después anoto, por ejemplo, si Vernonia incana, que la puedo tener en brotación, voy a tener especies en brotación y especies en floración. Esto es importante porque recuerden que el herbicida no actúa de la misma forma al estado de plántula que ya cuando una planta está madura. Entonces, o en estado más avanzado de su desarrollo. Entonces es importante saber qué especies yo tengo en el estado de plántula y cuáles yo ya tengo un peligro futuro, porque siempre ustedes tienen que ver a largo plazo, ¿no? Entonces, a mediano y largo plazo. No solo mirar el corto plazo, que es el momento, sino ver qué me puede pasar en el futuro. Por eso son importantes estos estudios para prevenir. La prevención es muy importante. Entonces, si yo ya tengo especie de Vernonia incana en floración, o si ya tengo próximo a fructificar, ya me está dejando un banco de semillas en el suelo esta especie, que el año que viene me van a hacer un problema. Entonces, este es un modelo de planilla en un cultivo a maíz, por ejemplo. En este cultivo está el listado de las especies,
Vamos a ver distintos tipos de planilla para que vean que no son todas iguales. Acá está el listado de las especies, eso sí que no cambia, siempre es igual. También el número de censos. Entonces yo acá en el primer censo tengo Echinocroa colonna, pero no tengo sonchus oleráceos. Entonces, sonchos oleráceos me aparece en el censo 10, por ejemplo, o me puede aparecer en alguno de estos. Y así, entonces yo voy a tener cómo está cada especie, en qué censos aparece. Ahí voy a hallar la frecuencia, o sea que Echinocroa colonna me apareció en el 70% de los censos, y así sucesivamente. Anoto el ciclo, recuerden que para maleza esto es muy importante, ¿eh? Entonces voy a tener, esta es monocotiledonia anual, después tengo una dicotiledonia anual, monocotiledonia perenne, y así sucesivamente. Y también es importante el estado fenológico, porque el estado fenológico me van a dar si yo estoy a tiempo o si ya me pasé para realizar el control, o cómo tengo que hacer el control cuando ya están en estado más avanzado las especies. Entonces, el estado fenológico es importante. Este es un tipo de planilla en un cultivo de maíz. Ahora, por ejemplo, en el cultivo de hierba es diferente a los demás por ser una especie perenne. Este es un modelo que hicimos con el ingeniero Dávalos para su tesis doctoral, que le está estudiando las malezas de hierba. Y entonces ahí lo que hicimos fue decidir que el área mínima iba a ser la proyección de copa. Y vamos a tomar dos plantas de hierba como área mínima. Y las calles no se censan porque esta es el área de influencia que le va a afectar a la hierba. Entonces, las calles no las censaban. O se pueden censar aparte o se pueden anotar qué especies vemos en la calle por si hay alguna diferente a las que están debajo de la proyección de copa de hierba. Entonces, nosotros tenemos que tener, que es muy importante para hierba, ustedes saben que al hacerse emisiones, norte de corrientes, el relieve no es uniforme. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que tratar, si tenemos el relieve así, como es típico en Misiones, si justo el yerbal abarca un relieve así, lo que se hace se divide en 3 partes para hacer diferentes censos. No podemos mezclar los censos. Entonces, de la parte de la loma, censamos aparte el bajo y censamos aparte esta otra media loma. Entonces vamos a tener 3 lugares para diferentes, no podemos mezclar los censos de estos 3 lugares, se toma uno, y entonces también anotamos el historial de manejo, la edad de las plantas, tenemos que ver si hay un curso de agua, todas estas cosas hay que mirar, y también tenemos que mirar el estado sanitario, porque son todas cosas que van a influenciar también después en el monitoreo. Entonces, en hierba lo que se decide justamente por ser arbustos las plantas, lo que se decide es hacer transectas paralelas, porque sería muy complicado poder hacer una transecta transversal, o sea, 2 cruzadas, o hacer una... Entonces, lo que más conviene es hacer transectas paralelas, entonces se sigue el lienio de plantación, y ahí se van haciendo los censos. Entonces, nosotros dijimos, cada uno de estos redondos es la planta de yerba mate, vista de arriba, representada esquemáticamente. Entonces, ahí nosotros dijimos que tomábamos la proyección de copa de 2 plantas de hierba. Entonces, más o menos serían 3,50 m por 2 metros, que esto puede variar un poco de acuerdo a la distancia de plantación. Siempre tienen que hacer una área, o sea, el área mínima, o sea, ustedes más en hierba, que nosotros decidimos de esa forma, porque ahí no cambiaba tampoco mucho
las malezas. Entonces, tratar de que ustedes todo alrededor, caminando por el alrededor del área mínima, puedan ir censando, o sea, ver hasta el centro, tienes una distancia que se pueda ver hasta el centro, por eso tomamos así a lo largo las malezas, porque nosotros no podemos pisotear nuestro stand, porque después para censar se complica. No vamos a ver la realidad de esa unidad muestral. Entonces, después se caminan nosotros hemos decidido unos 20 metros y se realiza el nuevo censo. O sea, se proyecta nuevamente el área mínima y se censa. Entonces, después para ir a la transecta paralela, siempre por supuesto dejando los bordes, como está indicado acá, no llegar hasta el extremo. Nosotros dejamos 2 líneas de plantación de borde, y entonces se camina hasta que nosotros decidamos eh, unos, nosotros tomamos 4 líneas de plantación, hicimos la nueva transecta paralela. Entonces se va caminando y se hace se camina de esta forma y en forma paralela se vuelve para hacer la nueva transecta y se siguen haciendo los censos. Entonces acá por ejemplo hay un área de plantas enfermas, eso se lo deja sin censar, se trata de que no entre dentro de las áreas mínimas que estamos censando, y eso se debe considerar aparte. Entonces, acá están los datos de cómo se hacen el dato de área mínima, el dato de la cantidad de plantas, el área muestral, bueno, las plantas enfermas, el número de censos que se hacen, están todos los datos ahí. Y esta es la planilla que nosotros decidimos hacer. Entonces, acá nosotros tenemos, por ejemplo, esta es una planilla de un censo que se realizaron en Misiones, en la localidad de Tres Capones. Entonces, acá tenemos el listado de las especies. Primero, fíjense que abajo dice N1, N2, esas son especies que no se pudieron identificar en el campo. Entonces, si están en floración, se hacen ejemplares de herbario, y si no están en floración, también lo que pueden hacer es, si no la encuentran en floración en la parcela, a veces recorrer un poco, porque en los bordes o en otro lado puede estar esa misma planta en floración. Entonces ahí se la puede identificar o hacer un ejemplar, y si está en un estado fenológico ya sea de recién brotación o algo, se la lleva en maceta para esperar que complete su estado fenológico para poder, su ciclo, para poder identificarla. Entonces, fíjense, hay algunas que, por ejemplo, en el campo conocemos el nombre vulgar o nos dan el dato en nombre vulgar, pero no conocemos el nombre científico. Entonces se hace el ejemplar, después se cambia por ese nombre, por ejemplo, Matacampo, por su verdadero nombre. ¿Sí? No nos podemos guiar por los nombres vulgares. Nosotros lo podemos anotar, le ponemos un numerito, pero después sí o sí tenemos que tener el correcto nombre científico. Acá la base de esto es tener un correcto nombre científico. Por eso, buscar el nombre científico en internet por un nombre vulgar no es válido en taxonomía, porque ustedes como ya vieron en la parte de sistemática, una planta que tiene su nombre científico, con ese nombre se le conoce en todo el mundo. Sin embargo, esa misma planta adopta muchos nombres vulgares. Entonces, sí o sí, tienen que identificar la planta. No tienen que buscar en internet el nombre, sino que sí o sí tienen que identificarla. Si ustedes no pueden, mandan a un lugar donde la puedan identificar. ¿Estamos? Entonces, porque para esto es primordial tener el exacto nombre científico. Si no, el método no sirve.
Entonces, acá tenemos el número de censos. Pónganse que se hicieron 3 censos, 4 censos. Nosotros le ponemos una cruz en los censos que aparece. O sea, Maranta sobolífera apareció en todos los censos, y Pomeanil también. Esta monocotiledonia apareció en 2 censos, pero no en uno. En el número 2 no apareció. Y así. Entonces después repetimos, hicimos 4 censos, repetimos abundancia, la escala combinada. Entonces ahí le vamos poniendo los valores. En el censo 1, Maranta sobolífera tiene este valor en la escala combinada, y así sucesivamente. Después hacemos la fenología. En todos los casos estaba en floración. Maranta sobolífera, en todos los censos apareció en floración. Y Pomeanil, por ejemplo, apareció en el primer censo en floración, en el segundo en vegetación, y acá en plántula. Entonces se anota todo. Y después las observaciones. Nosotros siempre anotamos si es resistente, tolerante al glifosato o a distintos principios activos de herbicida. Después, si en este caso, por ejemplo, se encontraron muchos frutos en el suelo, bueno, y así se anotan en observaciones lo que nosotros necesitamos saber de cada especie. En la planilla también se pone el nombre de propietario, qué establecimiento es, este es el marco de plantación, qué número de lote, por ejemplo, también, y la fecha. Entonces, todos los datos que nosotros tengamos en la planilla, aparte lo que tiene, chicos, esto que usted hoy con el tema de lo que es la electrónica, ustedes pueden ir teniendo los censos de diferentes años. Entonces así se puede ver cómo fueron evolucionando las malezas de acuerdo a los tratamientos que estoy haciendo o al control que estoy haciendo. Recuerden que también hay muchos controles que pueden ser más ecológicos y no con tantos herbicidas. Entonces, esto a ustedes les sirve para tener un registro de, a medida que se van sumando los años, de varios años. Entonces ahí uno puede ver a largo plazo cómo fueron evolucionando las malezas. Entonces acá tienen que no se tienen que olvidar de hacer el herbario, y de hacer estos censos con regularidad. O sea, yo decido hacer, como les decía, por ejemplo, antes, al principio, cuando está, en el caso de hierba, yo puedo decidir los momentos importantes para hacer el muestreo. Por supuesto que siempre va a ser antes del control, porque así yo sé bien exacto el control que tengo que hacer. Entonces, o eso a uno va decidiendo con qué frecuencia va a hacer los censos. Esto al principio les puede parecer muy engorroso. Una vez que ustedes conocen las especies, es un cultivo. O sea, así como ustedes ya planifican una arada, una rastreada o cualquier actividad, tienen que también estar planificada esta actividad, que son de monitoreo de malezas. Así que con esto, bueno, terminaríamos. Este es uno de los muestreos que hicimos en el Chaco, en cultivos de algodón. Acá está parte del grupo, del grupo de malezas, que están, bueno, docentes de ustedes hoy, que son el ingeniero Ayrton Buco, el ingeniero Marcos Dávalos, el ingeniero Rafael Lobato, y, bueno, Lucas Rollo, que no está como docente, pero él hizo becas y su tesina de grado con malezas de algodón. También se están estudiando malezas de girasol, malezas, o sea, tenemos varios cultivos de la región que se están haciendo estudio de las malezas. Y bueno, esta soy yo, que estamos, en este caso, haciendo el monitoreo de malezas de algodón en el Chaco. Así que bueno, ahora quedo, si alguno tiene que hacer alguna consulta, si algo no les quedó claro, pueden preguntarme.
Chicos, pueden hacer sus Hay alguien consultas. que no entendió. No, Inge, todavía nadie, por el chat tampoco. Parece que o entendieron todo o no entendieron nada. No saben qué preguntar. Bueno, espero que hayan entendido todo porque esto es muy importante, ya les digo. No lo van a ver en otra materia, así que, bueno, con los docentes de práctico, nosotros siempre esto en la forma presencial hacemos un práctico en el campo experimental de la facultad. Este año no se puede, así que bueno, los docentes de práctico van a hacer lo más que puedan para que ustedes entiendan, para hacer un monitoreo. Y bueno, yo creo que bueno, este es el último teórico. El ingeniero Bani, que es el que dio la mayor parte de los teóricos, ya se despidió de ustedes. Y bueno, yo a pesar de que di pocos, les quiero decir que bueno, que termine lo mejor posible este año, que fue tan atípico. Estuve viendo algunos herbarios virtuales, la verdad que un gran esfuerzo para ustedes y están muy bien presentados, si bien algunos nombres van a tener que corregir porque se nota que buscaron en internet de la forma que no la tienen que hacer. Entonces, que cuesta a veces eso que les entre en la cabeza, pero en general los herbarios que vi, que no vi todos, me gustaron mucho. Y bueno, es una forma nueva de dar clases, de poder aprender y con un gran esfuerzo de ustedes y un gran esfuerzo nuestro, más que nada los jefes de trabajos prácticos. Y bueno, espero que hayan aprendido, que les haya servido y recuerden por favor que esta materia es en el único lugar que van a ver para el reconocimiento, o sea, la identificación, hacer un buen herbario. Después hacen otros herbarios en forraje, en otras materias, pero acá donde se le da las bases para hacer el herbario, eso ténganlo presente siempre, porque para esto necesitan. Y esto se viene. Así que estén preparados. Lo más importante es que ustedes estén preparados. No que cuando se vengan ahí se apuren para empezar a aprender. No, ya tienen que estar preparados para esto que ya se viene. Y lo que les decía, porque a nosotros nos pasó, nosotros caminamos mucho el campo, hablamos mucho con los productores, con los técnicos, recorremos mucho Corrientes, Misiones y también Chaco. Entonces, sabemos cómo hacen los monitoreos y que no los hacen bien. Entonces, su función es, el día de mañana, hacer que se hagan bien los monitoreos, porque de otra forma no van a poder hacer un buen control de las malezas. Y recuerden que eso a lo mejor les lleva un poquito de tiempo, pero después esto impacta en el costo de producción, porque si hacen un control más específico, eso disminuye la aplicación y el costo de producción. Y bueno, así que me despido y nos volveremos a ver para el examen final. Hasta luego.